Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes, bienvenidos. Estamos en el temario titulado El papel de la Biblia. Hemos visto ya en los días que nos han antecedido, hemos visto la función que cumple la Biblia, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, fue hecha para instruirnos. La palabra de Dios es la inspiración, es la revelación. La palabra de Dios nos ilumina, nos revela, inspira, a la vez nos ilumina. Hemos visto los pasos y en esta ocasión vamos a ver sobre que la palabra de Dios también es una unidad. ¿Cómo? ¿Será que el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento? ¿En qué se pueden diferenciar? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué antiguo? ¿Por qué nuevo? ¿Por qué existen? ¿Por qué existe esta división? Si es uno solo, entonces ¿por qué existe Antiguo Testamento y por qué existe Nuevo Testamento? Déjeme decirle de que nunca hubo Antiguo Testamento ni nunca hubo Nuevo Testamento. Fue con el pasar de los años que esto se hizo para poder facilitar la ubicación. Se colocaron un grupo de libros antes y otro grupo de libros después. Pero no es que estén separados, es una sola colección. Miren lo que dijo Cristo en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante, vamos en esta ocasión a analizarlo desde otro punto de vista, porque siempre lo hemos venido analizando, del punto de vista de analizar, de escudriñar, de aprender, de profundizar. Pero en esta ocasión vamos a llevarlo a otro campo, porque estamos hablando aquí del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿A qué se refería Jesús también con esto? ¿A qué escrituras estaba refiriendo Jesús? En ese momento, cuando Jesús habló estas palabras, la pregunta que voy a hacer en esta ocasión es, ¿existía Apocalipsis? Cuando Jesús habló estas palabras, ¿existía el Apocalipsis? ¿Existían las 13 cartas del apóstol Pablo? ¿Ya se habían escrito los 4 evangelios? ¿Ya se había escrito el libro de Hebreos, de Santiago, de Primera de Juan, Segunda, Tercera? ¿Ya se había escrito el libro de Judas, el libro de Pedro? La respuesta es no. Hasta ese momento, lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento. Moisés, los Salmos, Proverbios, Daniel, Zacarías, Ezequiel, Isaías, los profetas menores. Es lo que se tenía en ese momento. Entonces, los fariseos, los judíos, estudiaban el Nuevo Testamento. Pero viene Jesús y les dice a ellos, escudriñen las Escrituras. Se está refiriendo a Moisés, se está refiriendo a los profetas. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estaba hablando entonces todo el Antiguo Testamento ya de la vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos de que de algún modo estas frases se vuelven a repetir. Entonces,
Volvemos a la pregunta, ¿será que está dividido o que hubo antes y hubo un después? La respuesta es totalmente no. La Biblia es una sola, la palabra es una sola. El quien lo reveló fue el mismo Dios. No hay dos dioses, ¿o sí? Es que Dios reveló en el Antiguo Testamento una y dio después en el Nuevo Testamento otra. No hay, no existe. Por lo tanto, no podemos decir entonces que la palabra está dividida. Porque Jesús se está refiriendo en esta ocasión a todo lo que hoy conocemos nosotros o lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Estamos? Ahora, en ese momento no estaba escrito, volvemos a repetir, el Nuevo Testamento como hoy lo conocemos, pero está refiriéndose entonces a todo lo que era el Antiguo Testamento. Dan testimonio de mí y ustedes en ellas van a encontrar la vida eterna, dice. Ahora, más adelante en el libro de Efesios vamos a encontrar que nos dice que toda la Biblia es la base de la iglesia. ¿Sí? Toda la Biblia, absolutamente toda es la base de la iglesia. Entonces yo no puedo dividir que este es antiguo y que este es nuevo. Solamente, vuelvo a repetir, se ha hecho para su ubicación. Solamente para su ubicación, pero no está dividido. Ahora, Jesús mismo dice en Mateo 5:17, no piensen ustedes, perdón, que he venido para abolir la ley o los profetas. No piensen que he venido para abolir. He venido, dice, para cumplirlas. Yo no vine a abolirlas, yo no vine a cambiar. No vine a cambiar nada. He venido solamente para cumplirlas. Es importante que podamos entender realmente esto, porque muchas veces de manera inconsciente estamos nosotros dando crédito de que la Biblia está dividida, de que existen dos partes. Pero en esta mañana estamos comprendiendo de que la Biblia es una sola, tanto del Génesis como hasta el Apocalipsis, es una sola línea. Es un hilo dorado que corre desde el Antiguo hasta, o por donde de Génesis hasta el Apocalipsis. Decíamos el día de ayer, Juan no conoció a Moisés, ni Moisés conoció a Pedro, a Marcos, ni Marcos conoció a Ezequiel, a David, Josué, pero sin embargo encontramos de que hay mucha correlación. Fueron como postas que se fueron pasando, fue una sola posta, solo que fue pasando de mano en mano, que duró alrededor de 1500 años en ser escrito. Entonces, cuando dice Jesús la ley y los profetas, muchos creemos de que está hablando de los 10 mandamientos, pero en realidad es mucho más amplio de que esto. ¿Qué es la ley? ¿Y qué son los profetas? ¿Cómo entendemos esto de la ley y los profetas? ¿Qué es realmente? Era la terminología para decir que en ese tiempo, lo que hoy definimos como Antiguo Testamento, solamente era una terminología para poder definir. La ley eran todos los libros de Moisés, donde está incluidos los 10 mandamientos y incluso las otras leyes que Dios dio, pero que fueron escritas por Moisés y que fueron colocados al costado del arca del pacto. Mientras que los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca, estos fueron colocados al costado. Habían leyes de salud, leyes para el sábado. Ahora,
Eso fue todos los libros de Moisés. Y luego tenemos a lo que llamamos los libros de los profetas. Entonces tenemos que comprender de que no solamente está hablando de los 10 mandamientos. Cristo está diciendo, esa ley, esos profetas, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, están hablando de mí, les están hablando de la vida eterna. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que la Biblia es toda una sola, hay una unidad, que existe un solo hilo, no tanto desde Moisés hasta Juan, sin conocerse, pero en el Espíritu se fueron entregando las postas. Y yo escribo hasta aquí y tú continúa una sola historia. Aquí nos habla de la creación, de cómo empezó la vida humana, cómo se empezó el pueblo de Israel, la nación escogida. Y siguieron escribiéndose y aquí entregamos otro y sigue la historia. Todo encontramos de que es un solo personaje, una sola línea y que finalmente el Apocalipsis culmina hablando con el fin, con la destrucción final a consecuencia del pecado de este mundo. Y luego nos comenta de que tendremos una nueva vida, un nuevo lugar para vivir, donde habrá una restauración, una reconstrucción, de que el Edén que un día se perdió se volverá, lo volveremos a tener. Encontramos en todo esto una sola línea, una unidad, uno solo. No hay división. Entonces resulta que lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se establecieron la gran mayor parte de las verdades. ¿Sí? En otras palabras, todas las verdades de Cristo están en el Antiguo Testamento. Lo único que se hace en el Nuevo Testamento es recordarlas, volver a transcribirlas. En el Antiguo Testamento encontramos la ley de Dios, o los 10 mandamientos, como podamos entenderlo. Encontramos ahí también el establecimiento del sábado. Y Jesús viene nuevamente, ya en sus tiempos, lo ratifica. Y el apóstol Pablo lo vuelve a ratificar. Y el Apocalipsis lo vuelve a ratificar. Simplemente es un recordatorio, pero que ya fue establecido allá en el Antiguo Testamento. Tenemos lo que conocemos, todo el plan de salvación. Está establecido muy bien en el Antiguo y nuevamente viene y se ratifica y se da énfasis en el Nuevo Testamento. Porque después que Jesús vino a este mundo, nació, creció y finalmente murió, lo siguiente que continuaba es que Jesús iba a venir por segunda vez. Todo el plan de salvación sigue en esa línea. Dios mismo estableció el diezmo y la ofrenda en el Antiguo. Ahora viene Jesús a sus tiempos y más adelante el apóstol Pablo y lo vuelven a ratificar. Entonces, ya en el Nuevo Testamento es una verdad que ya estaba establecida. Ya estaban establecidos los parámetros. No había nada que agregar ni nada que quitar. Entonces, no existe maneras de entrar en una malinterpretación de la palabra. No hay forma de estar malinterpretando la palabra. Hay toda unidad en este libro. Hay todo un hilo que corre. La palabra de Dios es una sola.
Encontramos verdades que han sido establecidas en el Antiguo y las mismas verdades vuelven a repetirse, a recordarse en lo que llamamos el Nuevo Testamento, pero que sigue siendo una sola. Por ejemplo, el estado de los muertos, el sábado, la ley de Dios o los 10 mandamientos, como lo conozcamos, el diezmo, la ofrenda, ya venían siendo establecidas desde el Antiguo Testamento. Entonces, ahora viene Jesús y dice, yo no vine para cambiar nada de estas cosas. Yo he venido solamente para cumplirlas. He venido a darles énfasis, a que se cumplan. Yo mismo lo cumplí, dice Jesús. Pero aquí aparece alguien. Aparece Satanás. Aparece este ser inteligente, con toda su capacidad. Y viene y nos divide. Coloca en nuestras mentes división, dudas. Coloca un Antiguo Testamento y luego coloca un Nuevo Testamento. No, es que eso fue escrito para los judíos, ya no es para hoy nosotros. Habemos muchos cristianos que entramos en esa cierre y discutimos y armamos sermones que la Biblia es una sola, no necesitamos, disculpen, estar perdiendo el tiempo en este tipo de situaciones, porque no tiene sentido. El mismo Dios que escribió en el Antiguo escribe en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que reveló a Moisés, a Josué, a David, a Isaías, ese mismo Dios viene y revela a Pedro, a Juan, a Marcos, a Lucas, a Mateo, a Santiago, a Pablo. Y ese mismo Dios hoy viene y nos quiere revelar a nosotros. Porque en estos últimos tiempos se van a volver a levantar profetas. Donde el Señor Dios los quiere usar para poder transmitir, para poder entregar las verdades, para poder entregar aquellas verdades que muchas de ellas que aún todavía están escondidas. La palabra de Dios es un baúl que a medida que nos vamos profundizando, a medida que vamos escudriñando, vamos a ir sacando todavía mucho oro. Entonces, ¿quiénes van a hacer esa tarea? Los profetas actualmente. Y tú y yo, mi querido hermano, estamos siendo llamados a tener ese grande privilegio de ser los profetas modernos. Los profetas del siglo XXI. Pero esos profetas del siglo XXI son aquellos que se van a dejar trabajar por el Señor, por el Espíritu Santo, que van a vivir a la ley, al testimonio, y van a permitir que la palabra de Dios entre clara por nuestras mentes. A ellos le está hablando. No es que yo voy y me leo un par de libros y me aprendo la lengua y salgo diciendo yo soy un nuevo profeta. Así no funciona. Entonces viene el enemigo y comienza a atacar. Porque el problema es que todo esto ataca a la misma base de la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Edifíquense sobre el fundamento, sobre los apóstoles y los profetas. Ellos son los fundamentos de la iglesia. Edificados sobre ellos. Edifíquense sobre ellos. Pero no olviden que la principal piedra del ángulo se llama Jesús. El principal, o donde debe estar colocada toda nuestra mirada, nuestros esfuerzos, es en Jesús. Edifiquémonos sobre el mismo fundamento que tienen los apóstoles.
en su obediencia, pero sin descuidar de que Cristo es la piedra principal. Ese es el punto de partida, tanto en el Antiguo Testamento como también lo es hoy en el Nuevo Testamento. Que Dios realmente nos bendiga, nos ayude cada uno de nosotros a cada día poder ir aprendiendo más y más. Y decíamos desde el día domingo que esta semana es para poder ir dando algunos tips. En esta semana vamos a ir entregando algunos tips, algunas formas de cómo poder estudiar, cómo poder entenderla. Y ya vea de que ya estamos dando tres formas, tres maneras, tres cosas que la palabra de Dios hace en nosotros. Y esa es la única guía para poder realmente comprender, entender. Y vuestras mentes puedan ser mucho más abiertas. Permite al Espíritu Santo. Dile esta ocasión al Señor, al Espíritu Santo, Señor, dame la luz que necesito. Pero tengo que estar con la mente abierta, dispuesta a poder comprender. Tengo que estar dispuesto a poder recibir la luz que ella me quiere dar. Esa tarea es mía, ese trabajo es mío, yo soy el que tengo que decidir. Pero permitamos al Espíritu Santo que nos hable y que nos ayude a poder comprender qué verdades profundas más hay. ¿Qué sacrificio tengo que hacer más para poder llegar a comprender y quiero convertirme en un profeta? ¿Habrá alguien esta mañana que quiera convertirse en un profeta del siglo XXI? Bajo la conducción, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Si tu decisión es correcta, coloca en los comentarios, escribe ahí en la caja de comentarios, yo quiero ser, quiero prepararme, quiero instruirme, quiero ser la copia de Juan, quiero ser la copia de Zacarías, de Isaías, de Moisés. Por lo tanto, entonces, si tú admiras a uno de esos personajes, ahora para las damas también hay personajes en la Biblia. Tenemos a Ruth, tenemos a Esther, tenemos a Noemí y muchas más mujeres que quedan como ejemplo en la Biblia. Entonces coloca ahí, Señor, yo quiero ser como ella, quiero ser como él. Entonces comencemos a mirar la vida. Yo quiero ser quiero ser un Moisés. Entonces toma en cuenta tu personaje principal, Moisés. Cópialo de Moisés, vive como Moisés, anda como Moisés, habla como Moisés, come como Moisés. Y gracias a ser el hombre más manso de la tierra. Porque así es como se cataloga Moisés. Señor, yo quiero ser como Salomón. Muy bien, el hombre más sabio de toda la tierra. Entonces, copia de Salomón, vive como Salomón, come como Salomón. Copia toda la vida, el suceso de Salomón. Para ello, ¿qué necesito? Comenzar a escudriñar. Comenzar a meterme al fondo de la Biblia y comenzar a averiguar todo, a estudiar, buscar toda la información. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Salomón? ¿O quién fue Ruth? ¿Quién fue Esther? Comenzar a buscar toda esa información y voy copiando. ¿Cuándo lo hago? Cada mañana. Me doy tiempo, donde nadie me molesta, me doy tiempo para comenzar a averiguar todo ese personaje y voy copiando. Y me voy pareciendo a él. Que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.